la última fase, digamos, de lo que tiene que ver con la propuesta del parcial, del integrador, la evaluación integradora, mejor dicho, para que no se mezcle con el integrador de los que siguen como regulares. Y un poco, bueno, era testear cómo viene el camino con las dificultades, con los avances, con lo que por ahí, digamos, no aparece por los foros. También un poco para reforzar esto de que queremos que los foros se utilicen mucho y nos tomamos el trabajo de identificarlos y explicar qué funciones tiene cada uno, y bueno, y para qué lo usaríamos, y por qué desistimos por ahí de la mensajería interna que realmente carga muy mal, se lee mal, no te permite montones de cosas, que es chiquito, bueno. Hay montones de motivos por los cuales desalentamos, a menos que sea cuestión muy urgente o muy, muy creativa, muy, digamos, de que no pueda escuchar el resto, que desalentamos, digamos, la mensajería interna. Preferimos sí o sí, por eso habilitamos todos los foros. ¿Con qué intención? Con la intención, digamos, de que se lean, porque en la duda de uno, digamos, por ahí está también la inquietud de otro, y está bueno que la respuesta por ahí llegue, en vez de a uno por goteo, llegue para todos y sea mucho más interesante el tipo de respuesta que se pueda dar, que si se hace por la cuestión privada de la mensajería. Así que bueno, por un lado, reforzar de que se usen los foros. Hubo una mejoría, lo notamos y estamos recontentos, con Mariana ya lo hemos charlado, de que se están un poco más. Todavía no estamos así como pum para arriba de cuánto, pero bueno, ya estamos que se usan mucho más que al principio, que directamente era un desierto, digamos, allá en el oeste. Así que, bueno, la idea es que ustedes nos cuenten, en la medida de lo posible, cómo van con sus notas, cómo van con sus propuestas, si han logrado, digamos, todos los pasos, los requisitos obligatorios. Por ejemplo, hay un tema que teníamos dudas de cómo se estaba dando, que era el tema de la entrevista personal, la entrevista, digamos, bueno, personal, mediada, lo que sea, pero si habían conseguido la entrevista cada uno, en función de los temas que habían tomado, qué pasaba con algunos aspectos que nos habían quedado medio ahí para revisar de los trabajos prácticos número 2. Todavía, decíamos con Mariana, encontramos ciertas dificultades para algunos del tema enunciadores. El lugar del enunciador, la enunciación, digamos, todavía es algo que está ahí como con cierta dificultad para la comprensión cabal, digamos, bien razonada, porque bueno, es importante, digamos, que eso aparezca en su plenitud, digamos, si hay dificultades, que a partir de este encuentro y en la semana que queda podamos agotar todas las dudas, pero que surja hoy por ahí la dificultad de comprender si están todos entendiendo lo mismo cuando hablamos de enunciación, de enunciador, de enunciatario. En algunos trabajos prácticos todavía veía como que, y en los intercambios por foro con la nota de Bernstein, veíamos que por ahí se sigue homologando al autor de la nota con el enunciador, cosa que por ahí debemos como revisar, que eso no es tan así. Y bueno, después, digamos, consultarlo acerca de cómo van, si ya están en fase, digamos, de escritura de notas, si ya hicieron todo el reglamento de fuentes obligatorias, si ya tienen ese cuadro, digamos, de fuentes bien armadito como para hacer la nota de opinión. Después, bueno, relevar también las cuestiones más técnicas de diagramación de la nota, digamos, de si están contando con todos los elementos, si pueden resolver en esos términos, que por ahí sería por ahí lo menos prioritario, pero que también está presente. Y la cuestión de las figuras retóricas, si aparece, si les está costando, y hay que reponer de nuestra... Bueno, todo eso serían como los interrogantes que nos planteamos, y para eso la reunión de hoy, para tener un cuadro de situación una semana antes de la entrega. Saben que, digamos, ahora sí, vamos a habilitar dentro de 4 días más o menos, un par de días antes de que se cierre la fecha del 16 de junio, el 14 por ahí, vamos a habilitar la fecha para que ustedes ya empiecen a subir las propuestas. Las propuestas, recuerden que es la nota por un lado, con todos los criterios de diagramación y demás, pero también el cuadro de fuentes, ¿sí? Bien organizado, como para que se entienda que usaron las fuentes que están y demás. Y después, bueno, también queríamos que todo esto tuviera no solamente el hecho del ejercicio, digamos, de redactar una nota de opinión, sino también de la comprensión teórica, digamos, de lo que implica la nota de opinión. Si estaban ahí entendiendo, si usaron las fuentes que le dimos bibliográficas, si, bueno, qué pasó con todo eso.
esos son los interrogantes que yo tengo y compartimos con Mariana ya en los últimos días, a ver qué está pasando con eso, porque bueno, implica ni más ni menos que la evaluación integradora como única instancia que tenemos, la última de las dos que tuvimos. Después ustedes saben que hay un espacio de recuperatorio que sería para quienes no alcanzaron para este periodo del 16, con la nota culminada y con el trabajo de fuentes y con todo hecho a medida de la consigna. Tenemos la instancia, digamos, del 23 para hacer el recuperatorio, y en la medida que la gente ya vaya resolviendo estas instancias, ya sea que utilicen la del 23 y demás, para algunos ya va a ir finalizando la cursada. ¿Sí? No los vamos a dejar de convocar hasta el final, seguramente alguna cuestión vamos a convocarlos, pero bueno, ya lo van a hacer con otro tránsito, ya de alguna manera, como sabiendo que han cumplido con el proceso que implica la aprobación de la materia en estas condiciones tan extrañas. Bueno, ya largué todo yo de mi parte. Ahora me transformo, con Mariana nos transformamos en Oreja. Yo primero ya rompo el hielo. Con respecto a los links que hay que poner en azul, ¿eso hay que ponerlo en el cuerpo de la nota o al pie de la nota? Esa es una duda que a mí me ¿Se refieren a queda. las fuentes? No, a los links que, digamos, que exigen, que creo que son dos o tres me parece, que piden que estén en Para las azul. notas, para nota de opinión, sí. Claro, obviamente que si piden que se destaquen, quiere decir que yo presupongo que tienen que estar en el cuerpo de la nota, pues, porque si están al pie de la nota no es Son links, necesario. digamos, que tienen la Pero igual quiero sacármela. nota. Perfecto, Ramiro, sí. Creo que le había preguntado, no sé si Milagros antes o quién había Azul. preguntado lo mismo. Perdón, Azul. no estaba yo. Bien. Bueno, la primera respuesta es sí, son links que abrirían a otras notas o a cuestiones, digamos, que ustedes linkeen, que justamente tienen que ver con la temática que contextualiza la nota de opinión que ustedes están trabajando. Eso sí va en el cuerpo de la nota, ¿sí? Igual que tiene que ver con, por ejemplo, si utilizan algún tipo de infografía o algún tipo de cuadro, digamos que estaban en los requisitos obligatorios. Después, digamos, no hay que confundir eso por ahí con las fuentes que ustedes van a utilizar, que son las fuentes que ustedes toman de referencia para elaborar la nota, ¿sí? Está bien. El insumo. Así que, bueno, aclarado ese punto, sí está bueno que haya aparecido. Sí, Bueno, si ahora está quieren, claro. yo sigo. Yo me da vergüenza decir esto, pero la verdad que tengo todo en mi cabeza y como que no he podido plasmar nada todavía. Em, lo que me pasa es que siento que tengo como muchas dudas y no podía ponerlas por el foro. Como que necesitaba por ahí un cara a cara o algo así como más explicativo, así que esta clase me viene perfecto. Y nada, no sé, porque tengo Bueno, muchas buenísimo. dudas. No sé, tipo, no sé cómo hacer. No sabes en qué parte del todo ese hacer. Claro, tengo muchas, diciendo algunas, pero tipo, a mí me parecía que por ahí por el foro se ponía, bueno, tengo todas estas dudas, como que por ahí necesitaba más un intercambio o otra cosa. Yo en el primer comentario había puesto y justo después pusieron de la reunión, así que como que dije joya porque me viene bien. Yo creo que todo lo que tengo en la cabeza, si una vez que resuelva las dudas, me voy a poder poner a escribir, pero bueno, esperemos que me salga, ¿no? Bueno, dale. Anda tirando. Voy tirando y después dejo que algún compañero pregunte y después vuelvo a tirar. Dale, dale. La primera era sobre el portal. Yo ya pregunté algo, pero después como que me arrepentí porque, nada, estoy buscando como algún portal que se acomode un poco a lo que yo me sienta cómoda. ¿Y qué pasa si no tenés toda la información que ustedes requieren? Porque, no sé, hay portales que no... Es muy difícil conseguir el staff. Me acuerdo que también había preguntado Mercedes, creo. O sea, se puede hablar de la línea política Sí. o esas cosas, pero el staff y esas cosas es muy difícil a veces conseguirlo. Les cuento el caso puntual que pasó, creo que, no sé si eras vos o era Azul de Minuto 1. Azul era. ¿Puede ser? No, Mercedes, creo. No, era Mercedes. Mercedes. Bueno, justamente cuando vamos a relevar Minuto 1 funciona ahí mismo en C5N, es como una especie de apéndice de lo que es la Bueno, para señal Lautaro, yo te televisiva. digo el que pensaba para que lo relaciones ¿Perdón? son parecidos. Diario registrado, pensaba yo. También, que también pertenece al mismo grupo ex Indago, que bueno, hoy por hoy es muy difícil, por eso estaba tan bueno el tema del trabajo de mapa de medios,
dar cuenta de lo que pasa con los portales, porque es muy difícil un seguimiento. Pero en todo caso, digamos, lo que pasaba con el registrado o con Minuto 1, que son todos como pequeños apéndices de lo que es la señal televisiva del 5N y del grupo Indalo en general, que ya no es grupo Indalo, ahora es de Sousa, porque hay una separación, de hecho, entre Cristóbal López y de Sousa, y entonces ahora es de Sousa Group, pero aparte tiene otra firma de estas con nombres extranjeros en el medio. Bueno, vieron que son como muñecas rusas, digamos, estos armados, que tienen que ver con las empresas, ¿no? con la conformación de grupos empresarios, y a veces es como, si uno va al fin, Gaño, como que es periodista que ustedes ya conocerán, el flaco del 5N, y después no aparecía información acerca Se cortó de la... si hay Minuto 1, también un poco de refritado, digamos, de lo que tiene la señal. Y como funciona todo el mismo espacio, una especie de apéndice muy chiquito, por ahí tiene mucha presencia, pero digamos, es eso chiquito que es. Y después por ahí también se confunde, pero ya aparece el Minuto 1 en número, y ahí sí aparecen mucho más periodistas vinculados, qué sé yo, Irina Hauser y demás. Pero eso de Minuto 1, como portal, había muchas limitaciones en cuanto a reconocer el staff, quién es quién, porque se agotaba en la persona de este muchacho a lo que son las personas visibles que participan de eso. Inferimos, nada más que como inferimos, que varios Sí, se está cortando un poco el Sí, audio. se corta mucho. periodistas, digamos, lo que es el 5 Lau, las edita, hace el trabajo de editor. Sí, se corta, sí, se corta. no se pasó. Es la señal. ¿Se escuchó? La mitad. Ah, ah. Bueno, A ver cómo. ¿Me escuchan ahora? ahora sí. Decía que ese 5N, Se volvió a cortar. que Pucha. Minuto 1 es físico, depende de la señal, y que Minuto 1 está a cargo de Darío corta. Gaño, con el televisivo. Minuto 1, que es el que conduce Cato Silvestre, y que hay más periodistas. Por ahí, Se si corta, podés Lau. cortar Minuto 1, A ver, por ahí, si podés cortar la cámara, Lautaro, capaz que recuperás un capaz. poco de ancho de banda. A ahí ver, está. probá. ¿Se escucha ahí un poco más? Sí, sí. Ahí se escucha. En el caso de Minuto 1, Sí. O si ¿sí? no, ¿Mejor? más o menos. Si no podés entrar y volver a salir. O sea, al Bueno, revés. Salir y volver a entrar, quiero decir. voy a probar eso. Probá mientras tanto Exactamente. yo Pruebo. voy con el atajo de teclado. Lo que yo te planteaba, Milagros, en el foro, y creo que no sé si a Mercedes le dije, es el tema de leer las notas, ir a hacer, más que nada, hacer seguimiento de las tematizaciones que tiene el portal, como para poder después ponerle nombre a cada uno de los artículos. El staff es, digamos, una cuestión más que nada formal, digamos, no es que tenés que enumerar todos los periodistas o todas las periodistas que trabajan en ese medio. Lo que sí tenés que poder discernir es el estilo de las plumas que escriben en ese medio, ¿sí? Después si se llaman, no sé, Joaquín Pérez o se llama María Barrios, no importa, sino que, digamos, más o menos poder discernir cómo es el estilo y cómo son las editoriales de ese portal. Y de última, siempre queda la posibilidad, como son todos portales electrónicos, de mandar un mail diciendo soy alumna de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de La Pampa, necesito para un trabajo el staff y que por lo menos te manden a las cabezas de sección, digamos, que eso también te puede servir. ¿Se entiende? Claro, yo eso lo había hecho con el primero que había elegido, pero bueno, después me arrepentí. Así que ahora me encontraba con este problema, porque el otro era como un medio mucho más chico y me contestaron enseguida, todo re bien. Claro. Pero bueno, No, pero los medios grandes también te van a contestar, porque hoy por hoy que está todo, o los vas a encontrar en Twitter.
sí o sí los vas, en algún momento haciendo una búsqueda de quienes escriben para ese medio, aunque no aparezcan firmadas las notas, aparecen referenciados en el Twitter o aparecen referenciados en Facebook, o si no, incluso mismo en la página institucional. Si vas digamos, al mapa del sitio, seguramente aparezcan. Bueno, gracias. Entonces, lo que encuentre lo pongo. Claro, sí, sí. Y sí, porque el staff, a ver, vos si querés llevar la nómina de todos los empleados que tiene un medio, eso es imposible. Ahora, el staff estamos hablando de aquellas, en todo caso también lo importante es las firmas que aparecen avalando la opinión del portal. Digamos, que vos descubras que hay alguien sin nombre que de golpe se llama, por decirte, vuelvo a lo mismo, María Barrios, no es relevante. Lo importante es que vos puedas citar artículos que aparecen continuadamente en ese portal firmados por, y ahí sí, Darío Gaño confirma, es una cosa. Un cronista de calle que no firma es otra. No sé si me... Lau, ¿ahí estás? ¿Hola? Sí, yo Ahí está. lo que veía en el caso de eso decía, los portales, ¿me escuchan? Sí. De los portales muy chiquitos, del caso Minuto 1, registrado y demás, que además de pertenecer todos al mismo holding, digamos, del grupo Exindalo, ahora de Sousa, no tiene información, por ejemplo, y dice quiénes somos. Y ahí, digamos, dan cuenta de un mínimo staff, ¿sí? Del director, del editor, del grupo empresario. Por eso se les pasaba el sitio de Fopea por un lado, y después el buen trabajo que hicieron alumnos míos del colegio y universidad, que hicieron un relevamiento muy interesante de medios, y aparecen quién es quién en un mapa que es una foto en realidad. Esto se mueve todo el tiempo, de hecho, por eso les decía, ya siempre pensamos que Indalo es el grupo y ya no lo es Exindalo, tiene otro, hay como encastrado muñecas rusas de quién es quién, pero que en el caso puntual de Minuto 1 no estaba más que la figura de Darío, periodista de La Señal y del grupo, muy conocido, y que aparece como el director responsable, y después no hay un staff. Y posiblemente lo que exista sea que Gaño, digamos, hace un trabajo ahí de alguna manera de procesar la información que aparece Ay, se corta la... en La Señal como un todo. Es muy difícil que ustedes puedan contactar y les respondan breve. ¿Con diario registrado? Sí, Profe, no se escucha. se corta la... Bueno, Sí. No sé qué pasa. vamos con la segunda consulta, Milagros, así, pero más o menos estaría respuesta ya. Sí, sí. No sé si algún compañero quiere preguntar algo antes. Dale, Milagro, dale. Preguntalo. Bueno, de la fuente quería saber, lo que no entendí es si, vieron que ustedes pusieron un cuadro con muchos tipos de fuentes, ¿no? Si hay que poner, se puede poner, por ejemplo, no sé, 2 artículos y no usar blog, por ejemplo, no sé cómo explicarlo. A ver si me replantea la pregunta. Claro, si es obligatorio usar todas esas categorías, o podemos, por ejemplo, de artículos periodísticos, usar 2, y no usar otra de las categorías. Viste que son un Yo mínimo entendí que la entrevista va medio sí o sí, pero lo otro... Mínimo 6, máximo 12. La idea Pero la combinación es que queramos... respetemos esa estructura de fuentes para que no dependamos solamente de un tipo de fuente. Por eso era también muy importante la fuente personal que pueden haber conseguido. Ustedes llegaron a conseguir una fuente personal, ¿la tenés? ¿Hiciste el contacto con una fuente personal que te sirva para tu tema? Sí. Perfecto. Bueno, esa, por ejemplo, de las obligatorias. Ahora, los blogs pueden estar o no, porque no es obligatoria, ¿entendés? Pero las que dicen obligatorias justamente era la idea para que tengamos una estructura de fuentes que de alguna manera represente un espectro más amplio. Y no nos quedemos solamente con lo que dice la
la fuente testimonial que conseguiste en la entrevista y no nos quedemos solamente con lo que dicen por ahí todo el mismo grupo de artículos, sino que por lo menos balicemos, digamos, unas cuantas opciones de una estructura de fuentes distinta a lo que sería, digamos, quedarnos con 2 campanas y ya con eso buena nota. ¿Se entiende? Claro, sí, sí. ¿Se me escucha mejor ahora? Sí, sí. Ay, qué Inclusive, frustración es hablar. pensando un poquito en eso de las fuentes, digo, para no asustarse, porque parecen números imposibles. El tema no es encontrar la fuente que referencie exactamente a lo que nosotros estamos tematizando. Bueno, esto es periodismo, ¿no? Pero hacer un estado del arte, digamos, hacer un estado de la cuestión del tema que vamos a abordar, es ya citar por lo menos 3, 4 fuentes. A eso voy. No es que suponete vos necesitas encontrar en un blog informativo específicamente que se aborde la misma dimensión que vas a abordar vos en tu nota. Pero sí, por ejemplo, si ese blog que tiene determinada llegada al público que a vos te interesa llegar, estuvo hablando sobre el tema en la semana, ha investigado sobre eso, o aportó datos que vos puedas citar indirectamente, ya es fuente. ¿Se entiende? Milagros. Sí, sí. Ok. Entiendo. Te digo por el tema mínimo 6. No quiere decir que esas 6 vos no puedas hacer, suponete 3 iguales y 3 desiguales, que también era otra de las preguntas que tenía. Suponte. Pueden ser 3 blogs. El hecho de que sean 3 blogs no quiere decir que cuentan los 3 como una sola fuente porque son blogs, sino que lo que cuenta es la opinión de cada uno de esos blogs. ¿Se entiende? Entonces vos si tenés 3 blogs de consulta ya son 3 fuentes. ¿Sí? Claro, sí, sí. Ahí va queriendo un poco más. Bien, bueno. Sí. ¿Qué otra pregunta? Y después había una pregunta que había hecho Camila que estaba buena, que tenía que ver con de que, por ejemplo, no habíamos contemplado, y ese era un error nuestro, digamos, cuando realizamos el cuadro de fuentes, pusimos otros como de teoría amplia, pero no pusimos, por ejemplo, organismos públicos o entidades o organizaciones, que eso hubiera sido justamente también una categoría de fuente obligatoria por justamente la importancia, la relevancia que tiene, si son un tema público, de política pública, que esté la voz de un organismo, de una institución, de una secretaría, no sé, ¿se entiende? Así que pueden tomar también como fuentes esas categorías, digamos, de un organismo público, un sitio del gobierno, que no sea solamente un sitio web, digamos, de un medio de comunicación o un sitio privado, depende siempre, todo siempre va a estar rondando en torno a la temática que ustedes eligieron. Y la Bien. temática, digamos, también está relativamente acotada, ¿no? De hecho, para eso sirve el ejercicio que hubo en el trabajo práctico número 2, que era qué voces incorporarían ustedes a cada una de las editoriales. Esas voces que ustedes incorporarían Exacto. supuestamente provienen de alguna fuente. Entonces, cuando ustedes dicen, bueno, yo incorporaría, por ejemplo, no sé, el testimonio de médicos vinculados a, supónganse, a las católicas por decidir. Bueno, eso es una fuente. Lo que produzcan en términos documentales ese sector es la fuente en sí, no es que tienen que ir a buscar una entrevista con un médico, sino los contenidos producidos en esa línea de opinión. Bueno, quedan 10 minutos ya, así que, ¿más preguntas? Es terrible. Si quieren, si no, armamos una Yo quería preguntar, perdón, Mariana, No, con respecto a la entrevista, digamos, porque a mí me cuesta un poco el tema de insertar la entrevista, compaginar todo el desarrollo de la opinión, digamos, expresar la opinión, armar el artículo, que no es tan largo tampoco, y insertar sin que se disuelva, digamos, la cuestión opinativa y la cuestión, digamos, del desarrollo de todos los tipos de análisis que nos piden y de involucrar todo lo que hemos aprendido en los textos, ¿no? Entonces quiero saber yo qué nivel de importancia tiene la entrevista en el esquema general de la nota. Porque yo la nota mía está basada en un extracto de una opinión vertida por un político norteamericano,
y yo hago todo un análisis sobre eso, ¿no? Entonces, eso es lo más importante a mí me parece que es eso. Y la entrevista, si yo hiciera una entrevista, sería, digamos, más contextual. Por ahí Bueno, se puede ahí agregar voy. eso, se Exacto. puede agregar como un contexto, como un recuadro, digo. Mira, ¿Querés que lo pueda explicar ahí en dos bueno, palabritas? dale. Justamente, la fuente que ustedes toman no es para que digamos que ustedes minen la nota, porque aparte es una nota muy corta, ¿sí? No es para que minen, digamos, de citas directas. Ustedes toman una fuente, la fuente testimonial, la toman de respaldo. ¿Para qué respaldo? Porque, digamos, de lo que ustedes, si vos decís, deriva mi nota de un análisis que hago de una nota de una persona que hace una nota extranjera. Bueno, ¿qué contexto te puede servir, digamos, esa entrevista más de tono local, más de acá y demás, para respaldar, para contrastar, para contextualizar lo que vos vas a poner en tu nota? No hace falta que esté minado de citas directas. Vos podés usar cita directa e indirecta, parafrasear, o tomarlo simplemente como fuente de contraste, de respaldo, ¿sí? Para lo que vos estás diciendo. Entonces, si bien tiene mucha importancia la nota, no es importancia, no está dada en que aparezca toda esa entrevista en la nota, porque es imposible, porque es muy corta la nota. Es más que nada de respaldo, de contexto, de Claro. contraste, para chequear una fuente con otra. En ese sentido, por ejemplo, si vos vas a hacer digamos, vas a opinar sobre el fenómeno del racismo en este momento en Nueva York, digamos, sectores de derecha consultados no ven con tan malos ojos que de vez en cuando se haga una purga social, por decirte. Y capaz que la nota tiene 1 hora y media del testimonio de una persona acá de derecha fundamentalista, por decirte. A lo que vamos es a lo que dice Lautaro, que justamente a vos lo que te tiene que servir la entrevista es que para aquel que quiera de alguna manera justamente hacer un trabajo de análisis de tu opinión, después encuentre los elementos que no sean solamente sanata, sino que la diferencia entre un Berenstein y Vilouta es que Berenstein lo que hace es justamente tirar síntesis, frases de corpus teóricos que están por detrás, ideológicos, ¿no? A eso. Bien. Está claro. ¿Alguna otra pregunta? Vamos, que quedan 5 minutitos. ¿Milagros? Sí, no me van a alcanzar. Vos dale, vos dale. Cuando en los recuadros, viste que en la consigna ustedes pusieron entre paréntesis no cuentan. ¿Qué significa eso? Por la No cuentan el extensión. volumen de las palabras utilizadas. Si las palabras son de O sea, no el suman recuadro a las palabras que no ustedes suma tienen. palabras. Ok. Porque el recuadro generalmente es un extracto de un párrafo que vos utilizás y que destacás por lo sustancioso, por lo que crees, digamos, como pertinente, como para, justamente como destacado de lo que se dice. Claro, no se Entonces, pone información nueva en esos recuadros. ¿cómo? ¿No se pone información nueva en esos recuadros? En general los recuadros o los resaltados tienen que ver, digamos, con una cita que se dijo en la nota o una opinión. Si vos tuvieras una nota muy extensa, podrías sumar información nueva en un recuadro porque es como una nota derivada de. En una nota tan chiquita como esta, no vamos a, digamos, a traer como una nota subsidiaria. Va a ser simplemente destacar algo que vos considerás muy relevante, ¿sí? Un extracto que puede ser distinto en términos de lo que dice la nota, pero que diga más o menos lo mismo, o simplemente un resaltado que lo que hace es resaltar lo que ya decís en otra parte. Decíamos que ese recuadro resaltado, las palabras que incluya, no cuentan dentro de las 800 a 1000 que vas a utilizar en la nota. Se Sí. cuentan aparte para no gastar palabras en algo que en todo caso a veces es reiterativo, o es para resaltar, o es para enfatizar. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Otra? ¿Algún otro que tenga alguna duda ahí sin jugar? Quiero creer que el resto está tomando nota. ¿Es necesario o es obligatorio el uso de imagen, fotografía o gráficos? ¿Tiene que estar sí o sí eso? ¿Por qué lo hacemos? Porque justamente como va a parar por eso el tema de los enlaces, por eso el tema, digamos, del el tipo de diagramación,
porque está pensada para un portal informativo. Entonces, el elemento visual en estos portales, estas notas cortas, porque se dieron cuenta que si fuera nota de un diario es una nota muy corta, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque tiene que ver justamente con el carácter, digamos, de lo que es una nota de un portal, que siempre tiene elementos que vinculan a otra parte. Y esa es la gran diferencia entre lo que son los portales y lo que es un periódico papel, ¿no? Que no linkea, o que si linkea, digamos, linkea de otra manera. Acá el tema de linkear a otras cosas está totalmente presente en un portal porque siempre vas a ver la nota y te va a llevar al consumo de otras notas derivadas, subsidiarias, relacionadas, vinculadas. Entonces, esa información de la infografía o el gráfico es como un requisito que nosotros pedimos para que ustedes puedan también sintetizar información en un elemento gráfico que no es del diario escrito papel. Inclusive esa misma infografía o ese gráfico también puede linkear a otro tipo de nota, a otro tipo de información ampliatoria, o lo que sea. Pero no es obligatorio, digamos, que es la pregunta que hace Camila. Digamos. Si crees que realmente lo podés resolver. Sí, había de... dos. Sí. Ahí no escucho. Creo que sí era obligatorio. Sí, Mari, sí. Están entre los requisitos, hay al menos una infografía o gráfico. Sí. Mala mía, entonces. Estaba convencida que Repasamos si quieren ¿Y los enlaces también los los tienen requisitos para todos. obligatorios? Si no tenés que poner, o sea, si no necesitas. Lo que decíamos justamente, que esté en ustedes la capacidad de hacer uso de ese gráfico o de esa infografía para sintetizar información relevante, así como usamos un destacado o un recuadro, por las características que tiene justamente una nota que va en un portal, que es distinta a lo que pasa en el diario papel. Si bien el diario papel o publicaciones gráficas hoy hacen mucho uso de infografías o recuadros o gráficos o lo que sea. Algo de esos datos que vos relevás, está bueno que también pueda ser presentado con otra forma que no sea de redacción. Yo ahora les voy a buscar justamente en los criterios todo lo que está... Un minuto, perdón. Sí, podemos entrar en... Lo que podemos hacer es abrir un Meet, si no. No sé. O entramos de vuelta. Tengo que hacer otra reunión. Extensión mínima, 800 palabras. ¿Cómo? Tengo que hacer otra reunión. ¿Volvemos a este mismo? Si entramos a este mismo, ¿no volvemos? No, porque Creo Zoom no que es como sí. Jitsi.